Muy buenos días, estimados estudiantes del módulo Emprendimiento Jornadas Sábados y Andes 2016. Cordial saludo. En este pequeño video tutorial deseo aclarar algunos parámetros para el desarrollo del taller conjunto Estudio de Mercados y Estudio Técnico. Como ustedes sabrán, en el primer taller que realizamos en el módulo fue sobre la idea de negocio, ¿sí? La idea es que ustedes, a partir de la identificación de esa idea, consulten a nivel de internet, documentos en físico, o consulta con alguien experto o que conozca el tema y se empapen, ¿sí?, precisamente sobre su idea de negocio, el sector en donde está inmersa esa idea de negocio o actividad económica, para que ustedes tengan un panorama más claro, comprendan realmente las implicaciones de su plan de negocios. Esto les va a permitir que ustedes sepan precisamente cuál es la problemática, cuáles son las necesidades, cuáles son los requerimientos del sector, el perfil del cliente, las tendencias del mercado, etcétera, ¿sí? A partir de ello, ¿qué les va a permitir a ustedes? Esa revisión documental les va a permitir primero hacer el árbol del problema. Recuerden que el árbol del problema precisamente es el que identifica cuál es la problemática, ¿sí?, que su idea de negocios pretende resolver, ¿sí? Entonces, esa problemática hace referencia precisamente a una dificultad, ¿sí?, que existe en una comunidad y que su plan de negocios pretende dar solución, ¿sí?, brindar algo positivo, algo útil. Entonces, recuerden que el árbol del problema va en la parte central, ¿sí?, va en la parte central, la problemática en la parte inferior mediante unas líneas o ramificaciones que hagan las causas, y la idea es que por cada causa que haya habrá en la parte superior una consecuencia, un efecto. Esa consecuencia se redacta en negativo, ¿sí? Eso quiere decir que se redactan los efectos o consecuencias de no solucionar dicha problemática, ¿de acuerdo? Asimismo, a partir de dicha revisión documental, ustedes pueden realizar el análisis DOFA, que se encuentra acá. El análisis DOFA es la identificación de cuáles son las fortalezas y debilidades de su plan de negocios. Recuerden al menos mencionar 5 factores. Y aquí deben relacionar cuáles son los factores de oportunidad y de amenaza. Estos factores, recuerden, las oportunidades y las amenazas son del contexto externo, que no son dominio de la organización, de índole político, tecnológico, ambiental, social, demográfico, ¿sí?, del mercado internacional, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué acontece? A partir de que ustedes relacionen las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ustedes deben hacer el cruce de esos factores para plantear estrategias. Entonces, ustedes pueden tomar, digamos, un factor de fortalezas con un factor de oportunidades y plantear una estrategia. O un grupo de fortalezas con un grupo de oportunidades, que haya coherencia y plantean una estrategia, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo hacen acá. Entonces, recuerden, los cruces son factores fortalezas con los factores de oportunidad y plantean las estrategias. Factores de fortalezas con factores de amenazas y plantean las estrategias. Factores de debilidad y de oportunidad y plantean las estrategias. Y asimismo, factores de debilidad con amenazas y plantean las estrategias. Recuerden que para plantear las estrategias tengan en cuenta la siguiente recomendación. Las estrategias FO o FO son aquellas que, teniendo fortalezas en el plan de negocios u organización, vamos a aprovechar esas oportunidades del entorno. Las estrategias FA son aquellas que, mediante nuestras fortalezas, vamos a tratar de no asumir o tratar de desviar las amenazas, ¿sí?, de que nos afecten lo menos posible. Las estrategias DO es aquellas que, mediante las oportunidades del entorno, ¿sí?, vamos a mitigar las debilidades internas. Y las estrategias DA es que vamos a hacer lo posible a nivel interno de la organización para que esas debilidades no sean afectadas por las amenazas externas, ¿sí?
Aquí vamos a tratar precisamente de que por ningún concepto la organización vaya a ceder o a agravar más las debilidades internas para que las amenazas externas terminen reduciendo las ventajas competitivas de la empresa. Bien, a partir de ello, ustedes deben, de manera muy breve, definir cuál es su producto o servicio. Recuerden que para esta simulación del módulo de emprendimiento vamos a hacer la simulación solo bajo un producto o servicio, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, si es calzado, si es una tarta, si es un pan, etcétera, ¿sí? O si es un servicio, por ejemplo, mantenimiento de computadores o asesoría, etcétera. Y aquí lo describe, cuáles son las características fundamentales, de manera muy breve, de su producto o servicio. Bien, proyección de ventas. Como les decía, recuerda la revisión documental que ustedes hagan. Ustedes deben, primero, definir el producto, de acuerdo a lo que estaba aquí en esta tabla anterior. La medida, si su producto es en unidad, en centímetros cúbicos, en metros lineales, ¿sí? Las unidades físicas, ¿cuántas unidades se van a vender o se van a prestar? ¿Sí? 1, 5, 10, 15, 20. El precio tentativo unitario y el precio total, que es multiplicar las unidades físicas por el precio unitario. Y aquí hacemos la proyección del primer año. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos la referencia de las unidades físicas del primer mes y las ventas totales del primer mes. Y aquí, ojo, aquí debemos tener en cuenta que no todas las empresas trabajan todos los meses del año. Entonces, si vamos a tomar 1 o 2 meses para montar el negocio, alistar y reunir todos los elementos para ponerlo en marcha, ¿sí? Debemos descontarlos de trabajo. Entonces, si vamos a tomar, por ejemplo, 2 meses para alistar el negocio, quiere decir que vamos a trabajar 10 meses. Entonces, estas unidades anuales se calculan tomando la referencia del mes y multiplicarla por los 10 meses que vamos a elaborar. ¿De acuerdo? Asimismo, para el año es multiplicar estas, ¿sí? Estas unidades que vamos a fabricar o prestar durante esos 10 meses o el tiempo de labores y lo multiplicamos por el precio unitario. ¿De acuerdo? Bien, una vez teniendo eso en cuenta, vamos a tener el siguiente aspecto. Ya pasamos al estudio técnico. Entonces, el estudio técnico se tiene en cuenta, pues, parte del estudio de mercados, de la revisión documental. Entonces, por favor, lean esta descripción, ¿sí? Lean esta descripción que es muy importante. Aquí vamos a definir lo primero, que es el tamaño del proyecto, que en este caso es la inversión inicial, lo que requerimos para poner en marcha el plan de negocios. Entonces, aquí ustedes relacionan los gastos preoperativos, como les decía, los meses en los que se va a listar el negocio, se va a formalizar ante Cámara de Comercio, DIAN, se va a buscar el equipamiento, se va a adecuar el local, entre otros factores. Aquí se relacionan lo que es gastos de constitución, licencias, adecuaciones, servicios públicos, arriendos, ¿sí? Y cualquier otro que sea antes de iniciar operaciones, ¿sí? Aquí el costeo, y ténganlo muy claro, es mensual. Aquí en este caso, como es preoperativo, pues hacen la relación, por ejemplo, si es de un mes o de 2 meses o 3 meses, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí lo mismo para construcciones y edificaciones, ¿sí? Aquí este también, digámoslo así, es, digamos, ustedes van a vincular si va a haber algún gasto mensual por solo una vez antes de iniciar operaciones, o puede ser constante. Digamos, ustedes van a adquirir un bien inmueble, una casa, un apartamento, un local para su adecuación, solo es una vez, ¿sí? Si es para adecuación mensual o cada cierto tiempo, también lo pueden mencionar. En pocas palabras, por favor, tengan claro, los gastos preoperativos son aquellos que se reimplementan antes de iniciar operaciones, ¿sí? Entonces, si es un mes, 2 meses o 3 meses, relacionen de esa cantidad. Entonces aquí referencian arriendos, cantidad, ¿cuántos meses? 3, el valor unitario de esos 3 meses y la multiplicación de la cantidad por el valor unitario. Aquí se clasifica teniendo en cuenta si es para administración y ventas o producción.
Entonces, si es para todo, pues lo diligencian. Si es solo para prestar servicios o para distribución, lo relacionan acá, ¿de acuerdo? O si hay algo estrictamente para producción, lo mencionan acá. Aclaración, para la parte de construcciones y edificaciones, nuevamente repito, si van a adquirir un bien inmueble es solo por una vez, ¿de acuerdo? Si es para adecuaciones, tienen que referir si la adecuación va a ser solo por una vez antes de iniciar operaciones y ya, que eso también constituye un gasto preoperativo. Si van a tenerlo en cuenta de forma semestral, deben adjuntar una nota diciendo vamos a incorporarlo de manera semestral. Si no, no se complica, ¿de acuerdo? Bien. Para relacionar inversión inicial de maquinaria, equipos y herramientas, eso recuerden que es lo que ustedes van a adquirir para trabajar durante el periodo del proyecto, ¿sí? Para la simulación, que normalmente se hace una simulación de 5 años iniciales, y ese es el tiempo, ¿sí? O durante la vigencia como tal de la organización, ¿de acuerdo? Entonces aquí ustedes relacionan, por ejemplo, si es para una panadería, entonces hornos, mezcladoras, neveras, ¿sí? Por ese estilo. Asimismo, pues las cucharas o los cortadores para hacer los moldes de pan, etcétera. Aquí, muebles y enseres, sillas, vitrinas, armarios, no sé, algunas repisas, ¿sí? Por ese estilo. Acá, materia prima, si van a fabricar un producto, entonces recuerden, por ejemplo, si es para pan, harina, huevos, leche, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en insumos, esencias, de pronto adornos comestibles y materiales, el empaque, por ejemplo, si es un pan de esos franceses, que son como muy crocantes, entonces tienen su empaque aparte, entonces ahí va incorporado, ¿sí? Y recuerden que deben clasificarlo. Entonces, por ejemplo, si aquí era un horno, pues es producción, ¿sí? Aquí obviamente, si más abajo relacionan, por ejemplo, computadores, impresoras, eso es para administración, pero también lo puede haber para producción. Entonces tienen que adjuntar la respectiva celda y hacer la aclaración. Entonces, por ejemplo, puede haber un computador, sí, pero es para producción, porque pueden necesitarlo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Y así mismo con los materiales. Para este diagrama, recuerden, este diagrama les va a permitir a ustedes comprender el proceso para fabricar un bien o prestar un servicio. Entonces recuerden, dice acá, seleccionar cada imagen, o si lo van a hacer en físico, seleccionar cada imagen que desea y generar la copia para lo que lo van a realizar. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer panes, entonces lo primero va a ser recepcionar mercancía, que hace referencia a materia prima, insumos y demás. Entonces, eso constituye una actividad de operación. Una actividad de operación, ¿sí? Listo, hacemos la flecha. La segunda, va a haber una inspección de calidad. Paso 2, va a haber una inspección de calidad, ¿sí? Entonces, como es una inspección, bajamos el cuadrado o lo dibujamos y lo colocamos acá. Y debemos hacer la relación mediante una línea para que haya la lectura del proceso, preferiblemente con flecha, por favor. Entonces lo seleccionamos desde acá y lo seleccionamos acá, ¿sí? Recuerden que también deben de establecer la distancia o el tiempo. Entonces digamos 5 metros y 30 minutos. Y así con cada una de las etapas o los pasos. Entonces recuerden, colocar el número de pasos, describir el proceso, indicar cuál es el tipo de operación, la distancia y el tiempo, y relacionarlo mediante una flecha en cada parte. ¿De acuerdo? Entonces aquí colocan, por ejemplo, 3, almacenamiento, entonces pues bajamos el triángulo, ¿sí? Y mediante una flecha lo seleccionamos, ¿de acuerdo? Esto les va a permitir claridad y por supuesto coherencia en la actividad. Espero que les sirva este video tutorial. Recuerden, si tienen dudas o inquietudes, por favor contactar. Muchas gracias.